chicos, ¿cómo están? Tanto tiempo, hace mucho que yo personalmente no los veo. Los profes de la escuelita dominical y yo también esperamos que todos ustedes estén más que bien, con buena salud, con la familia en casa y pudiendo tener un lindo tiempo todos juntos. Hoy en particular les queremos contar una historia de la Biblia que está en el Nuevo Testamento. Tal vez algunos ya la conozcan, pero vamos a hacer un poco de memoria para ver cada detalle de esta historia y por qué es tan importante. Esta historia que hoy les queremos contar se trata de un hombre que se llamaba Jairo. Este hombre era el líder de una sinagoga de esa ciudad donde él vivía. ¿Qué es una sinagoga? ¿Sabemos lo que es una sinagoga? Las sinagogas en la antigüedad eran lugares donde se podía estudiar la palabra de Dios y también se podía cantar y adorar a Dios. Muy parecido a lo que nosotros conocemos como la iglesia. Un día la Biblia cuenta que en esa ciudad las personas estaban esperando todas amontonadas a que Jesús llegara. Había mucha gente en ese lugar. Cuando Jesús llegó, Jairo fue corriendo a buscarlo y se arrodilló ante él a sus pies. Resulta que la hija de Jairo, este hombre que era líder de una sinagoga, estaba muy enferma. Su hija tenía más o menos 12 años y la Biblia dice que estaba tan enferma que todos tenían mucho miedo de que falleciera. Jairo estaba muy asustado y muy preocupado. Entonces, entre toda esa gente que había en ese lugar, él se hizo espacio para buscar a Jesús. Entre toda la gente que había en ese lugar, se encontraba una mujer que también estaba enferma. La Biblia dice que esta mujer hacía 12 años estaba enferma, de una enfermedad muy fea, que lo que hacía era que cada vez que ella estaba lastimada no podía dejar de sangrar, sus lastimaduras no se cerraban. Esta mujer había buscado médicos y había buscado la cura durante mucho tiempo y había gastado todo su dinero en buscar la solución, pero no la había podido encontrar. Tanta fe tenía en que Jesús la podía salvar, que esta mujer fue entre todas las personas, que eran muchísimas, fue así pasando entre la gente para encontrar a Jesús. Cuando lo encontró, lo tocó. Al tocar la túnica de Jesús, esta mujer se curó. Instantáneamente se curó de esta enfermedad tan fea que tenía. Jesús se dio cuenta de que alguien lo había tocado porque su poder para sanar había salido de él. Y él preguntó quién había sido. Jesús ya sabía que había sido esta mujer, pero él quería escucharlo de ella. La mujer estaba intentando ocultarse entre las personas. La mujer supo que no podía esconderse de Jesús. Entonces se acercó a él y cayó a sus pies. Estaba tan agradecida porque él la había sanado. Entonces le contó frente a todas las personas sobre la enfermedad que ella tenía y le dijo que al tocarlo se había curado. Jesús la escuchó y le dijo que su fe la había sanado, que ahora era libre de irse sana. En ese momento llegó a ese lugar un mensajero de la casa de Jairo, el hombre del que estábamos hablando al principio, que su hija estaba muy enferma. Y fue a decirle a Jairo, cuando lo encontró, que su hija ya estaba muerta. Entonces no era necesario que Jesús fuera hasta su casa porque ya era muy tarde. Al escuchar esto, Jesús lo miró a Jairo y le dijo que no tuviera miedo, que si él tenía fe, su hija iba a estar bien. Jesús sabía lo doloroso que era para Jairo esta situación, entonces lo acompañó a su casa. Cuando llegaron, había muchísima gente en ese lugar, pero Jesús solo dejó que entraran con él Pedro, Juan, Santiago y los papás de la niña, Jairo y su esposa. La casa estaba llena de personas que lloraban por todos lados porque la niña ya había muerto. Pero Jesús les dijo que no lloraran porque la niña no estaba muerta, sino que dormía. Toda la gente escuchó eso y ellos creían que estaba muerta, entonces se rieron de Jesús. Pero Jesús tomó la mano de la niña y le dijo, levántate, y la niña así lo hizo. Cuando la niña se levantó, no podían creerlo y Jesús le pidió a sus papás que le dieran de comer.
Jairo y su esposa estaban tan felices, imagínense, creyeron que su hija se había muerto, pero Jesús la había salvado. Pero Jesús le pidió a Jairo que no fuera a contarle de este milagro a otras personas. Y nos preguntamos, ¿por qué no? Y es que Jesús no quería hacerse popular o famoso por los milagros que él hacía, sino que quería que las personas lo escucharan y pudieran escuchar todo lo que él quería contar, más allá de que lo conocieran solo por sus milagros. Tanto Jairo como la mujer que estaba enferma y tocó el manto de Jesús tenían mucho pero mucho miedo. La mujer estaba enferma hacía muchos años y no podía curarse. Y Jairo tenía una hija muy chiquita que también estaba enferma y por lo que habían visto las personas, decían que había muerto. Estas dos personas, Jairo y la mujer, buscaron a Jesús porque sabían que Jesús los podía ayudar. Sabían que Jesús podía solucionar cualquier problema que ellos tuvieran y que sin importar cuánto miedo tuvieran ellos ante las situaciones que se podían presentar, sabían que si Jesús estaba con ellos no había motivo para estar asustados. Nosotros tenemos que tener tanta pero tanta fe como ellos. Saber que Jesús está en nuestro corazón, que Dios nos escucha siempre pero siempre que le hablamos, siempre que oramos a Él. Sabemos que Él nunca nos deja solos. No importa cuánto miedo podamos tener, sabemos que Dios es nuestro protector, que Él siempre nos cuida y que nunca nos abandona. Hay un versículo en la Biblia que es muy hermoso y Dios nos dice así: no temas, yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te voy a dar fuerza, te voy a ayudar. Les comparto este versículo, chicos, porque es muy importante que nos acordemos que Jesús está con nosotros, que Dios está con nosotros. Siempre que tengamos miedo, siempre que nos asustemos o que nos sintamos mal, tenemos que recordar, tenemos que saber y tenemos que contarle a otros que Dios está con nosotros. Que si Dios está con nosotros, no tenemos por qué tener miedo de nada. Él nos cuida, Él nos ama y Él nunca nos va a dejar. Así como Jairo buscó a Jesús porque sabía que podía curar a su hija, y así como esta mujer se abrió paso entre muchísima gente y luchó para llegar hasta Jesús y tocarlo, sabiendo que solo con tocarlo se iba a curar por el gran poder de Jesús. Así tenemos que pensar nosotros, que Dios siempre nos escucha, que Él siempre está con nosotros y que sin importar qué tan malo pueda parecer lo que nos pasa o lo que sentimos, Dios siempre nos puede curar. Lo quiero.